¿Qué pasa, cracks? Nada, ya estoy otra vez por aquí, que hacía tiempo que no hacía un vídeo de este tipo, un vídeo un poco más teórico. En este caso es un vídeo que considero que os puede aportar muchísimo, a pesar de que sea más tirando a teoría. Bueno, os puede servir si estáis jugando No Limit 25, No Limit 50. Voy a centrar un poco en el vídeo más en lo que es No Limit 50. Vamos a hablar de, pues bueno, empezaremos viendo cuáles son los leaks a grosso modo, es decir, en qué es débil generalmente la gente en No Limit 50. Luego pasaremos a ver los leaks un poco más concretos, en los que haré un orden de los que son más graves, más predominantes, a los que lo son un poco menos o menos predominantes. Luego pasaré a explicaros un poco cómo ajustaría mi juego para explotar esas situaciones, ¿vale? Y por último, pues trataré de pensar un poco en el por qué creo yo que surgen estos leaks y se tienen en No Limit 50. Aunque obviamente, pues bueno, un jugador de No Limit 50 no es un jugador de No Limit 1000, ¿vale? Así que nada, yo creo que os puedo aportar mucho. Después de este vídeo haré un vídeo con la misma temática de No Limit 100, porque al final No Limit 50 y No Limit 100 son stakes que toco mucho en los grupos de coaching, porque me entra mucha gente que juega esos dos stakes, entonces veo muchas manos, veo cómo está en meta y también mis alumnos me dan mucho feedback. Así que nada más, espero que os guste mucho el vídeo. Vamos a ello. Pues bueno, vamos a empezar hablando un poco de cuáles son las debilidades que predominan, un poco a grosso modo. Y lo primero que siempre veo y que me comentan también mis alumnos es que el juego preflop y también postflop, pero sobre todo el preflop de los jugadores de No Limit 50 es muy rígido. Es decir, muy poca gente en No Limit 50 está adaptándose a una situación con un recreacional en cierta posición en la mesa o un rival que está jugando rangos más amplios. Vaya, tienen muy poca capacidad de adaptación a distintas situaciones y bueno, esto es algo que pues, yo considero que es la cosa más grave que se puede tener y pues bueno, tiene fácil solución, que es aprender a jugar, bueno, aprender a ser más flexible con los rangos, tanto preflop como luego postflop. Pero bueno, es una de las cosas que están ahí y que hay que tener en cuenta, que la gente juega muy rígido y no se están adaptando mucho. El siguiente leak, así un poco a grosso modo, es que algo que predomina mucho es que se overfoldea contra situaciones en las que se les mete mucha presión, ¿vale? No es como más arriba, por ejemplo en Limit 100, que nos encontramos ya mucho más perfil pagafantoso, que te pagan de todo, ¿vale? Es una de las cosas que más cambia. En No Limit 50 hay algunos, pero no hay tantos, y por lo general hay muchísimo overfold cuando bueno, se enfrentan a situaciones de mucha presión. Otra cosa muy importante a tener en cuenta para variar nuestro juego en consecuencia. Lo siguiente, que también solemos ver, me comentan y se puede ver incluso en los datos de los jugadores, es que cimbalobetean muy mal. No cimbalobetean lo suficiente y las situaciones que eligen para cimbalobetear en muchas ocasiones no son las correctas. Esto también tiene muchas implicaciones en adaptaciones que podemos llegar a hacer, sobre todo si tenemos datos del rival y podemos observar esa tendencia a cimbalobetear, a cómo hacerlo, o bueno, o si lo hacen o no lo hacen, que normalmente suelen pecar de hacerlo de menos. Por último, algo que también cambia un poco respecto a stakes más altos desde No Limit 50. El juego OP de los jugadores de No Limit 50 suele ser bastante flojo. Situaciones de SB versus BB con iniciativa, situaciones de 3-bet pot fuera de posición con iniciativa, sin ella. Prácticamente en todas las situaciones en las que se juega OP se suelen tener más leaks en este nivel que en las situaciones en las que se juega IP. Es, diría yo, uno de los puntos a tratar para los jugadores de No Limit 50 y además yo siempre suelo empezar viendo estas situaciones OP con mis alumnos porque creo que es en lo que más pueden mejorar. Así que nada, estos serían los, digamos, leaks, no se llaman los leaks, las
Cosas que más se nota que podrían mejorar los jugadores de Nolimi 50, pero bueno, a vosotros os sirve para tenerlas en cuenta porque son cosas que se pueden atacar. Dicho todo esto, vamos a pasar a una parte en la que vamos a ver un poquito más en concreto cuáles son los leaks que tienen los jugadores que están jugando este stake. Pues nada, vamos a empezar con los que yo considero que son los leaks más graves y que son, pues bueno, que suelen predominar extremadamente en el meta de No Limit 50. He empezado por el primero y bueno, todos tienen un poco de relación entre ellos y la forma de explotarlos. Con 4 o 5 cosillas se pueden explotar todos estos leaks, pero bueno, el primero de ellos sería los defense preflop desde la BB, que bueno, sobre todo contra Baton, mal, ¿vale? Mucha gente no distingue entre sizings, overfalls contra prácticamente todos los sizings, 3-bets extremadamente bajos, sobre todo desde la BB, contra el OR de Baton, incluso contra el OR de Cutoff y de Earlys, solo que las adaptaciones nosotros las podemos hacer más desde el Baton, también un poquito desde el Cutoff, pero al tener el Baton detrás y la SB tenemos que andar con un poco más de ojo. Pero bueno, generalmente también se tienen 3-bets demasiado bajos en prácticamente todas las posiciones. Lo más explotable de todo lo que he comentado es los defense preflop desde la BB, sobre todo situación BB versus Baton, ¿vale? También el 3-bet lo suelen tener ahí bastante bajo y muy orientado a valor. Entonces se pueden dar un tipo de adaptaciones que luego comentaremos. Siguiente leak muy grave y que yo también considero extremadamente predominante, el fold versus el 3-bet preflop en Baton versus BB. Aquí el meta de No Limit 50 está foldeando de media muchísimo. Obviamente tenemos que tener en cuenta que esto pues a lo mejor puede ser un 70% de la población de Rex, no el 100%. Habrá jugadores que cualquier cosa que yo comente aquí no tiene por qué darse, pero es lo más predominante, ¿vale? Entonces, esto es un leak, obviamente, luego veremos cómo se explota. Siguiente sería el fold versus la Cibet en flop y los folds a las de Ayats. Esto siempre hay que hacer un poco de comparación de que la mano que tengamos concreta, el spot que estemos jugando y los datos que tenga el rival, en muchas ocasiones nos va a convenir, o sea, vamos a preferir coger la Cibet y en otras situaciones vamos a preferir coger la del Ayat. Es muy variable, ¿vale? Pero los dos leaks están ahí, son muy atacables y nada. Esto viene un poco relacionado, ¿vale? Con que, bueno, el fold a las de Ayats con que tienen los rangos de proof bastante lineales y no los blufean lo suficiente. Y los rangos de float igual. Pero bueno, esto ahora un poco más adelante vamos a entrar en ello porque es otro leak que hay, pero no considero que sea tan grave y tan predominante. Por último, dentro de estos leaks muy graves y extremadamente predominantes estaría el fold en river general y los folds en genérico, pero sobre todo en river versus overbet. Algo que se puede explotar mucho, no solo ya desde el TAR, sino incluso desde el preflop se puede ampliar, teniendo en cuenta todos estos leaks que hemos visto. Ampliar el OR sería la primera adaptación que yo haría. Y nada, o sea, bueno, se puede explotar de muchas formas. O sea, al final siempre hay que tener en cuenta morfologías, el tipo de flop, etcétera. Pero estos serían los leaks más predominantes, ¿vale? Y más graves. Pasando a los siguientes, leaks que considero graves y muy predominantes, pero no tanto. Pues bueno, los check falls en el TAR con iniciativa. Es decir, cuando hacen una cibet en el flop, más o menos las medias de la población en No Limit 50 están en 50 de cibet en flop cuando están IP con un 63 de check fold y cuando están OOP, algo como un 50 también, con un 58 o 57 de check fold. Esto es muy explotable. Pues bueno, la explotación sería ampliar rango de call en el flop, porque luego llegamos a una situación en la que si nos han hecho un sizing pequeño en el flop, vamos a poder explotar mucho, ¿vale? Otro leak así grave y bastante predominante es que no tienen excesivo overbet y esto por lo tanto nos permite jugar más amplio tanto pre como post y bueno, en fin.
no nos van a presionar lo suficiente con overbets y por lo tanto, incluso en el flop, podríamos estar pagando manos más débiles de lo que haríamos teóricamente. Por último, dentro de este grupo de leaks graves y muy predominantes, estarían los proofs y los float bastante lineales. O sea, predomina mucho, veréis muchos jugadores que tienen rangos de proof y float que tienden a ser muy lineales. Tengo un vídeo también en el canal que trato cómo explotar este tipo de tendencias, hablo mucho sobre los rangos de proof y de float, lo tenéis en el vídeo. Por último, leaks medios y que son predominantes, pero ya no tanto. Pues bueno, el primero sería que cuando raiseamos cuando raiseamos en el flop no tienen casi 3-bet, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto puede dar raíz a bastantes adaptaciones. Luego también tienen check false en el flop cuando tienen iniciativa, algo altos, tanto IP como OP. Creo que IP estaba cerca del 50, OP cerca del 45, cuando no cogen la cibet. Esto también es explotable, no lo suelen tener tantos y tampoco es tan grave, ¿vale? Y otro leak que tienen, que ya es un leak de agresividad, el único que he podido ver, es que tienen las de la Jets con un poco de tendencia a bluffs, ¿vale? Es otra cosa que también se puede explotar. Entonces, ¿cómo explotaría yo todas estas cosas? Pues bueno, primera cosa que haría, tener rangos de open raises del button más altos de lo normal. También los tendría desde la SB, porque en BB versus SB también creo que foldean un 50 y 3-betean un 15, con lo cual es prácticamente un free roll. Más cositas, el rango de BB versus button, incluso versus cutoff, lo polarizaría más, o sea, tendería más que a tenerlo lineal como se tiene por GTO, que suelen ser un poco más lineales, con muchos bluffs mixeados, en plan war coverage, tendría a hacerlo un poco más, digamos, polar, ¿vale? Porque considero que es la mejor forma de explotar este overfold. Y poco más, porque al final, abriendo más, ya vamos a estar explotando las cibes, las falsas a las cibes, los falsas a las delayes, vamos a estar explotando el deep preflop que hay, el poco three que hay prácticamente también desde la SB contra button, incluso contra cutoff, y eso, ¿vale? Luego, ¿cómo explotaríamos el fold en river y el fold a la overbet excesivamente alto, sobre todo en river? Pues bueno, esto sería haciendo morfologías, poniendo en estos rangos un tipo de morfologías de manos y sizings que atacaran estos leaks en los spots en los que, más se puede atacar. Esto es algo un poco más complejo y que requiere de coaching, de verlo mucho para saber cómo ordenar el rango de la forma más EV posible. Luego, pues bueno, los otros que hemos comentado, los checkfalls que se tienen en el TARN, pues ya he comentado un poquito antes, se podría ampliar incluso un poco el preflop, ampliaríamos bastante en el flop, siempre hay que tener en cuenta cómo de grave es el leak y qué tipo de spot estamos jugando. Es algo que yo siempre en los cursos lo trato lo más temprano posible porque es un leak que predomina muchísimo. Luego los overbets bajos, simplemente podemos jugar un poco más amplio preflop y un poco más loose contra la cibet del flop. Ya no tiene tanto sentido el raisear, ¿vale? El raisear sobre todo backdoors y tal, sino pagándolos. Hay muchísimos perfiles, la mayor parte de los perfiles los vamos a poder explotar de esta forma. Y bueno, los rangos de proof y los de flow demasiado lineales os lo dejo para el vídeo que ya hice, está perfectamente explicado ahí. ¿Cómo explotaríamos las demás cosas? Pues bueno, que tribeteen poco en el flop contra los rises. Esto lo que nos hace, sobre todo IP, es tener más posibilidad de raisear equity, ¿vale? Raisear manos como flash draws, open-ended, porque al no recibir 3-bet no nos generan un SPR más pequeño, que es lo que más perjudica a este tipo de manos, a las manos drawy. Los draws al final lo que quieren jugar es SPRs pequeños, a no ser que les estemos convirtiendo en bluff. Pero esta mezcla de que algo de success vamos a tener más la equity en nuestra mano y que no nos llevan al spot de impedirnos la materialización de nuestra equity haciéndonos un 3-bet, nos puede llevar a, querer coger más ese tipo de líneas, ¿vale?
Los check rolls en el flop obviamente se explotan pagando de más, hay que adaptar según sea el leak. Yo simplemente podría defender un poquito más luz también por este motivo, porque se tiene este leak ya directo en el flop, pero eso, tampoco hay que coger si no se sabe interpretar bien esto y ponerse a hacerlo porque puede ser bastante perjudicial para vosotros. Y nada, las delay es demasiado bluffy, pues bueno, a check raisear, ¿vale? Check raise party, hay un tipo de manos, depende bastante del spot, pero hay un bloque de manos en algunos, bastantes determinados spots, en los que, pues bueno, jugar check raise de bluff, pues puede ser muy interesante contra bueno, este tipo de perfiles. Ya os digo que este league último no es uno que predomine en exceso. Nada, vistos todos estos leaks y cuáles son las adaptaciones que os recomendaría hacer, ya os he ido diciendo que hay muchas que tened cuidado, ¿vale? Porque no son cosas fáciles de aplicar y podéis empezar a estampar, pero bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Ante todo, no os volváis locos, no os cojáis y empecéis a hacer el animal, que luego me podéis venir diciendo, es que el doctor Banana, nada, yo os los comento, pero tened cuidado con la aplicación de estas cosas porque es bastante compleja. Si os surge ahora la duda, guau, pues nos estás diciendo esto y bueno, pues ahora mismo la web no está operativa, pero dentro de unas 2-3 semanas, dentro de poco tiempo, ya voy a volver a tener la web operativa para recibir nuevas solicitudes para los coaches. Así que no os preocupéis, que si no manejáis bien esto, en poco tiempo lo vamos a poder solucionar. Y nada, voy a pasar a una última parte en la que vamos a ver por qué pienso yo que, bueno, se tienen este tipo de leaks en No Limit 50. Pues bueno, vamos con la última parte del vídeo. Antes de seguir con ella, os comento lo que os suelo comentar siempre. Bueno, la mejor forma que tenéis de apoyarme y de ayudarme con el canal y de, pues bueno, de motivarme a generar contenido y demás es que si os gusta este tipo de contenido que hago, os suscribáis y, bueno, activéis las notificaciones si aún no lo habéis hecho. También tenéis formas de ayudarme a crecer, que yo os lo agradecería muchísimo, que, pues bueno, son dar like al vídeo, podéis comentar también cualquier duda que tengáis, si habéis venido desde Twitter o desde otra red social, compartir el contenido haciendo retweet, dando like también por allí. Esas son las mejores formas. Y bueno, la mejor de todas es que si tenéis algún conocido o algún grupo de amigos que también les gusta el póker y consideréis que este tipo de vídeos les pueden ayudar, pues que bueno, se lo compartáis porque a mí me hacéis un favor enorme. También redes sociales, si no me seguís aún por allí, porque sí que suelo compartir contenido que considero que es bastante interesante para vosotros y que os puede ayudar mucho, son @drbananapoker. Y nada, también quería comentaros que podéis estar tranquilos, que para este año tengo un montón de contenido grabado. Ahora que estoy de vacaciones estoy grabando bastante contenido, pero bueno, ya lo comento muchas veces que soy una persona que cuando hace algo le gusta estar centrada en esa cosa y ahora toca pues grabar contenido y quiero dejar prácticamente un año de contenido cubierto para que no os quedéis sin contenido, si os mola, que no os quedéis sin eso que os gusta, ¿no? Y nada, dicho esto, voy a empezar a comentar un poco por qué creo que surgen estos leaks en un Limit 50 y lo más importante es algo que ya he comentado al principio, que al final es No Limit 50, es normal que se tengan leaks, ¿vale? Lo interesante es saber cómo explotar esos leaks para aumentar el win rate, que al final pues es más dinero y vas a salir más rápido de ahí, vas a pasar al siguiente stake. Al final estos leaks que he comentado, los que eran los primeros, los graves, los muy graves y extremadamente predominantes, siguen estando en stakes como No Limit 1000 y 2000. Lo que pasa es que no lo están casi, no tantos, pero sigue habiendo regulares que tienen esos leaks. O sea, el orden en el que están puestos, podéis entender que eso conforme se sube de stake, va eso bajando hacia abajo, los leaks, pero siguen estando. Entonces, aprender a explotar esas cosas sirve para siempre, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en No Limit 50, pues es más normal que predominen tanto, ¿vale? Otra cosa por las que creo que surgen estos problemas, sobre todo, por ejemplo, el 3-bet BB versus Button,
que no se thrivetea en estos stakes prácticamente de bluff, ni se llega a los valores que se tendrían que tener y por lo tanto se puede abrir de más en el button. Pues bueno, yo creo que el problema son las tablas en split. Muchas tablas que hay por ahí de GTO en las que se splitean manos, que al final con pequeñas frecuencias de muchas manos sí que se está llegando a tener el threebet que se debe de tener y a tener el solver casi que enfoca más por board coverage que por polarizar. Lo hace un poco más lineal con algo de, pues eso, intentar cubrir todos los impactos en todos los boards, porque al final resuelve de river a preflop y pues bueno, es normal que lo haga así. Pero claro, estos pequeños porcentajes, aplicarlos resulta muy complicado. Sumado a que una vez se está en la BB, hay ciertos tipos de manos que en porcentaje deberían ir al 3-bet y que solemos estar muy cómodos no tomando la línea con riesgo, sino tomando la línea del call, que es, bueno, menos riesgosa y más cómoda. Otro punto por el que creo que, otro motivo por el que creo que surgen muchos de estos leaks es porque en estos stakes aún considero que hay un mal enfoque del estudio. Veo mucha gente que lleva muchos años atascada en stakes como, ya no tanto en 50, pero incluso en 100 y 200, que han intentado formarse a base de cursos. Yo no soy nada fan de los cursos. Ya explicaré más adelante los motivos de por qué no lo soy. Pero bueno, al final, no solo este, sino otros motivos relacionados con el estudio que creo que se lleva un mal enfoque, ¿vale? Entonces, yo voy a poneros, bueno, sabéis que en mi canal hay un vídeo que hablo de cómo estudiar tanto preflop como postflop, lo que yo recomiendo, a mí es lo que más me ha funcionado, os lo voy a poner también si me acuerdo por aquí, para que tengáis un acceso fácil y no os pase a vosotros esto y si aún estáis en este stake, solucionéis este punto y podáis avanzar más rápido. Por último, otro que creo que también afecta mucho hoy en día, porque muchas salas están sacando promociones de este tipo, es las persecuciones de rakeback, ¿vale? Cuando una sala ofrece mucho rakeback o tal, y al final en estos stakes la gente se centra más en meter mucho volumen, pensando más en el rakeback, que menos volumen a buen win rate, que al final es lo que les va a hacer que suban de stake de una forma más sencilla. Entonces, al jugar muchas mesas y, pues bueno, yo siempre lo digo que el rakeback es centrarse en rakeback, que es pan para hoy, hambre para mañana. Un montón de leaks, se les puede explotar y si el resto de jugadores de Norimi 50 supieran bien explotar los leaks, a estos, digamos, perseguidores de rakeback, que suelen ser los que concentran muchos leaks y muy graves, harían que incluso con el rakeback no les diera para ganar, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta esto. Nada más, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado mucho y os haya servido y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.